empezar ahora este cuarto video y vamos a hablar ahora sobre los fenómenos sociales en Europa. Los fenómenos sociales referentes a la situación económica de los diferentes grupos en Europa, vamos a conocerlas a través de estas diapositivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una desigualdad y una polarización en primer lugar. Se hace notar que en aquellos fenómenos vinculados a la creciente polarización social, que constituye un tema recurrente en las entrevistas de las diferentes zonas de Europa. Esta categoría engloba una serie de fenómenos sociales integrados en los discursos que se han codificado como la brecha social, desigualdad y diferencias de clase. Hay mucha desigualdad, los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Las causas desencadenantes de esta desigualdad son múltiples. Los entrevistados destacan, entre otras, la baja recaudación de impuestos de la clase alta, que contribuye a una cada vez mayor herencia de la riqueza y la pobreza. Este argumento va a la línea de lo señalado por Piketty, es un autor interesante de temas europeos, que sitúa que en el propio capital la reproducción de desigualdades arbitrarias e insostenibles. Según su teoría, el rendimiento del capital superior al crecimiento económico hace que los poseedores de dicho capital en forma de herencia, inmuebles o patrimonio se beneficien del crecimiento. Mientras tanto, la clase media dependiente del trabajo experimenta una considerable merma en sus estatus, viéndose duramente afectada por las políticas de austeridad. En el mismo sentido, los actores sociales también subrayan esta herencia. Alemania no tiene impuestos especiales para personas ricas, por tanto, la familia en la que nazcas te marca. De igual forma, si nace una familia pobre, tienen muchas posibilidades de heredar la pobreza. Aquí vemos en estas diapositivas fotografías un poquito las desigualdades que existen también en todo el mundo. En Europa no es la excepción, la tenemos también en América Latina. En todo el mundo hay clases sociales, ¿no? Eso es una realidad mundial social. Pese a la creciente desigualdad, que es un fenómeno al que aluden los diferentes grupos que se han entrevistado en Europa, en las principales zonas europeas, se observan diferencias entre grupos y entre países, centrando la atención en las diferencias intergrupales. El análisis de las entrevistas pone de manifiesto una considerable disparidad en el discurso de los expertos sociales frente a de los economistas. Mientras que los primeros subrayan las consecuencias de esta desigualdad y proponen fórmulas para su disminución o erradicación, los segundos protagonizan un discurso centrado en la eficiencia dinámica, de corte mercantilista. Lo mismo sucede a nivel político, especialmente en representantes de partidos conservadores que subrayan los progresos de la mayoría, ignorando la población que se encuentra en situaciones precarias. También ya hallamos diferencias significativas entre zonas. Mientras que en España se vincula esta desigualdad de manera directa con la crisis, en Alemania se señala el sistema Hartz y a la brecha salarial preponderante. Esta preocupación manifestada por los entrevistados alemanes se constata a partir de los datos oficiales de la Comisión Europea del 2012, que reflejan la alta tasa de desigualdad salarial de Alemania, 22.4%, superada solo por Austria, 23.4%, y Estonia, 30%, y considerablemente superior en Suecia, 15.9%, y España, 17.8%. Por el contrario, en Suecia los expertos no ponen tanto el énfasis de la desigualdad laboral, sino más bien en la desigualdad interterritorial, que constituye un fenómeno de creciente interés en los países del OCDE y de la Unión Europea. Frase y Marler deducen de sus análisis que algunos de los países menos afectados a nivel general por la crisis presencian, sin embargo, un incremento de la desigualdad regional o local. Eso significa que en determinadas áreas, especialmente rurales, está surgiendo múltiples situaciones de privación severa. Del análisis de nuestras entrevistas llegamos a la misma conclusión. Como en el caso de Suecia, en ese sentido los entrevistados y entrevistadas suecos mencionan la creciente desigualdad regional y el empobrecimiento de determinadas áreas rurales que se encuentran en declive mientras otras continúan en progreso. De hecho, los estudios dicen que las determinadas áreas pueden vivir incluso 10 años menos, y eso también pasa en Suecia. En Suecia pasa esto. Además, los actores sociales suecos recalcan la idea de que la desigualdad podría estar viéndose acentuada como resultado de la extensión de la libre elección y el fomento de la capacidad de decisión. Esta autonomía individual propia de la ideología liberal esconde nuevos modos de desigualdad social que irrumpen en la sociedad y convierten a las personas en consumidores sociales. También hay un problema aquí, que es el resultado de la ideología neoliberal, según la cual la persona puede elegir entre distintas instituciones, y en este mercado neoliberal tú eres un consumidor y como consumidor social puedes elegir.
Este panorama general genera y consolida una sociedad clasista en la que, como indican los propios expertos, las diferencias de clases son más notorias. En este contexto, los entrevistados alemanes y españoles aluden a una supuesta caída de la clase media. Sí, como afirma uno de los entrevistados, cada uno de los pobres son más pobres y hay más ricos, y los ricos son más ricos y hay más. Cabe deducir que la lógica tendencia a la minimización de la clase media, que en su mayoría pasa a empobrecerse por la dinámica neoliberal y por efecto de crisis engrosado de la clase baja, en lugar de enriquecerse, a su vez da lugar a una creciente tasa de pobreza y exclusión social. La precariedad laboral. Otro de los factores con gran peso en el discurso de los actores sociales es la precariedad laboral, que conduce a una inseguridad e inestabilidad vitales. Entre los problemas señalados destacan el carácter temporal de los empleos, la parcialidad de la contratación, los salarios insuficientes para mantener el nivel de vida adecuado y el de las mujeres, que son más perjudicados con esta precariedad. Alemania, que es el país que muestra una mayor preocupación por esta precariedad laboral, si bien es cierto que en España la precariedad laboral avanza a un ritmo desenfrenado, la población reseña con mayor medida una preocupación por el desempleo que alcanza casos alarmantes. Y ahora recordemos el caso de ahorita del problema de salud en Europa, que va a generar mucho más problemas debido al problema de sanidad, el coronavirus. Ha habido un importante aumento del trabajo precario, como por ejemplo los mini-jobs por 450 euros, o contratos temporales, contrato de tiempo parcial o trabajo irregular. La creciente flexibilización del mercado laboral, acelerada a raíz de la crisis, posibilita y perpetúa esta realidad, hasta tal punto que varios expertos de la zona 1 y 3 coinciden en notar que muchos empleadores están sacando beneficio de la actual crisis y de la flexibilidad laboral, reflejando la lucha sindical en una vía para abolir este tipo de situaciones. En este sentido, la empleabilidad a través de empresas de trabajo temporal representa uno de los mayores factores de vulnerabilidad laboral. Ahora, este es un mapa de Europa, de Alemania, donde tiene mucho que ver esto. Entonces, no es de extrañar que según los factores sociales de este escenario de precarización le acompaña un clima de hostilidad, frustración, incluso miedo. La gente tiene miedo de verse afectada por esta precarización que está alcanzando a la clase media en Europa. Por último, cabe reflejar que los nuevos riesgos sociales dan paso a nuevas formas de pobreza, siendo una de las categorías que más resultados produce el explotar la información extraída de las entrevistas. En general, y sobre todo ahora por la gran migración que está teniendo Europa por grupos de diferentes países de África y musulmanes del Medio Oriente, como Siria, Libia, Argelia, Marruecos, Egipto, etcétera, Irán, Irak, se ha agudizado esta situación porque hay que alcanzar los beneficios sociales en Europa para estos grupos que están vulnerables actualmente, y sobre todo ahorita en cuanto a la crisis sanitaria que está pasando Europa. Bueno, pues de alguna manera el alargamiento de la esperanza de vida, con la consecuencia de envejecimiento poblacional y envejecimiento del envejecimiento, es un reto para las sociedades occidentales industrializadas y para las europeas. Entonces, pues esto va a afectar gravemente un poco más la situación que se vive actualmente en Europa. Bueno, pues esto es todo por hoy. Lo único que les pediría es que me hicieran el favor de hacer un pequeño resumen y subirlo a Google Classroom, que ya tienen ahí la clase. Eso es todo por hoy, se los agradezco. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima ocasión. Gracias.